Estamos hablando los cultos misioneros de eso que es tan importante y que confirma la validez de la palabra para nosotros los cristianos. Hoy todo lo relacionado con la Biblia está cuestionado, ¿no? En el mundo en el que vivimos, lo que la Biblia dice, todo el mundo lo discute, lo cuestiona, tratan de interpretar los hechos bíblicos, a veces colocándoles raseros de manejos científicos y muchas veces no tan científicos, para decir que lo que la Biblia dice es cierto, pero no como lo dice la Biblia, o lo que la Biblia dice no es cierto. Y a nosotros se nos está diluyendo la convicción, es decir, cada vez es más líquida nuestra fe, ¿no? Es una cosa que se mueve y que no se estabiliza en los territorios definidos, y no se estabiliza porque nosotros realmente no le creemos a Dios por su palabra. Nosotros no le damos crédito a Dios. Nosotros no aceptamos el presupuesto de la verdad revelada de Dios en la Escritura, porque eso que era la convención, es decir, el acuerdo común de todos los cristianos, decir la Biblia es la palabra de Dios, cada día tiene menos peso. Escuchen lo que estoy diciendo, y ese es un problema muy serio. Cada día tiene menos peso y cada día la gente como que está buscando confirmar para ella, para las personas, cada uno, el hecho de que lo que dice allí es lo que dice un libro viejo, un libro antiguo, carente de sentido, carente de eficacia argumentativa en el tiempo de hoy, un libro de mitos, de argumentos mentirosos, y que lo usa la religión con la finalidad de controlarle la vida a las personas. Y no es difícil caer uno en ese juego, no es difícil. ¿Y por qué? Porque, hermanos, la única forma que uno tiene de descubrirle la validez a la palabra, la única forma de confirmarlo es a través de las experiencias serias que nosotros tengamos con Dios. Experiencias. No son simples conceptos, son vivencias. Hay cosas que cuando usted las vive, entiende por qué la Biblia dice como dice. Entiende de dónde salió ciertos argumentos de la Escritura. Y descubre que antes de usted hubo gente que vivió cosas con Dios y que de sus vivencias, de sus experiencias, resultó una clara revelación, una verdad extraordinaria que quedó registrada para nosotros y que nos sirve de base para nuestras experiencias actuales, porque la humanidad tiene la capacidad de vivir
en diferentes épocas de la historia, sucesos y las personas tienen capacidad para interpretar sus experiencias de fondo con los criterios que vienen de la historia vivida por antepasados nuestros que nos dejaron registro, lo expresaron a veces de una manera muy bella, a través de poesías o a través de relatos bien elaborados, inteligentemente construidos, pero que nos dejan el registro de que lo que estamos viviendo hoy ya se vivió y que hoy podemos entender que eso tiene mucho sentido y que por tanto Dios ha venido obrando en la humanidad hace mucho tiempo y que a nosotros nos corresponde el tiempo de hoy para experimentar cosas, de hecho, con ventajas sobre los otros, porque además de contar con la ventaja de la experiencia de ellos, contamos con una cosmovisión mucho más amplia, con una claridad del conocimiento humano más desarrollada. Por tanto, vivimos hoy y tenemos más elementos de juicio, vivimos esas experiencias y tenemos más elementos de juicio para entenderlas y para descubrir que Dios tiene razón y que la palabra de Dios, que la revelación bíblica es cierta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Solo de esa manera, escuchen hermanos, solo de esa manera yo puedo ir descubriendo la validez de este texto. Que a mí me digan que el texto es verdad, pues hasta lo creo hasta cierto punto, ¿no? Creo hasta cierto punto. Porque yo le puedo creer a alguien lo que está diciendo, porque confío en esa persona, pero lo que mi vida no confirma, hermanos míos, lo que yo no me abro para vivirlo, para experimentarlo, me estoy cerrando a un territorio de experiencia vital donde el texto a mí termina no diciéndome nada, ¿ya? Porque conocer las historias, eso está bien, pero ¿cuánto de eso yo acepto como algo que tiene que ver con mi vida? ¿Y cuándo comienzo a descubrir que eso que está en ese texto tiene que ver con mi vida? Cuando a través de mi experiencia yo confirmo que la Biblia me está hablando de mi experiencia. ¿Ya? De alguna forma yo descubro que la Biblia hace mención de mi experiencia, de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo y yo no sé cómo entenderlo y la Biblia me lo muestra con una claridad tan extraordinaria que me da luces para entender qué es lo que está sucediendo conmigo y entonces yo puedo darme cuenta que lo que hay en ese texto es revelación de Dios para conducir la vida de los seres humanos, es decir, para ayudarlos a ubicarse en sus experiencias de la manera que un creyente se debe ubicar en su relación con Dios. ¿Ya? Uno cuando estudia las cosas, por ejemplo en el caso de nosotros como médicos, cuando estamos en la Facultad de Medicina, nosotros estudiamos muchos libros, muchos textos, y el comienzo de nuestro conocimiento médico es muy teórico. Son libros y libros y libros. Y al principio uno no tiene contacto real con la enfermedad y con lo que los textos dicen. Y hasta uno puede entender los textos y uno puede razonarlos, pero una cosa es eso y otra cosa es encontrarse con un paciente y aplicar todos esos conceptos de los textos en la realidad de la vida de un ser humano. Y para uno es muy escandaloso
eso de uno haber leído tanto, haber estudiado tanto, haber pasado los exámenes muy bien, y cuando tiene el paciente allí y está con el docente y uno le está contando al docente lo que encuentra en el paciente, y el docente le pregunta a uno: ¿y usted qué le parece? ¿Qué habrá allí? ¿Qué será? Y uno está en las nubes, está tratando de conectar todas esas cosas que aprendió, como las entendió, todo lo que ha leído, todo lo que ha estudiado. Uno no tiene ese orden claro. Él comienza a ordenarle a uno la mente y le dice: entienda que esto va por aquí, esto va por aquí, y uno va clasificando, hasta que llega un momento en que la medicina no se queda en los libros. La medicina se convierte en una práctica de relación con la persona que está enferma. Y la habilidad, recuerden siempre que en la medicina hay dos cosas, ¿no? La ciencia y el arte. La habilidad, que es el arte, la disposición para manejar las cosas, para entenderlas, para interpretar la condición del paciente, es una cosa de práctica, es una cosa de actividad constante, de ordenamiento del pensamiento y de coger lo que hay en los libros y ubicarlos en los anaqueles de acá, de la memoria de uno, y decir: esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto otro. Y llega el momento en que aparece el médico. El médico no aparece así de la noche a la mañana. El médico surge de todos los libros, pero el médico solamente puede aparecer cuando se correlaciona en la práctica todo lo que los libros dicen. ¿Ya? Eso es. Ese es el cristiano. Así es el cristiano. Usted puede leer la Biblia y puede entender muchas cosas de la Biblia y puede asumir las grandes verdades de la Biblia como revelaciones y puede conocer de pasta a pasta la Biblia, va desde Génesis hasta Apocalipsis, y puede citar la Biblia hilvanando ideas a través de un mensaje que coordine textos, los una, y usted puede decir cosas que en la lógica nuestra aparecen válidos, pero eso no es conocimiento. Eso no es conocimiento, ese no es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento se da cuando todo eso que usted ha leído en la Biblia, sí, de hecho debemos estarla leyendo continuamente, estudiándola. Todo eso usted le encuentra aplicación en relación con los sucesos de su vida, y usted encuentra razones de Dios para entender las cosas que vive. Y usted tiene oportunidad de corregir actitudes suyas a partir de las grandes verdades que encuentra usted en el pensamiento de Dios revelado en la Escritura. Entonces aparece el creyente, por fin aparece el creyente. El creyente surge de la experiencia. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? El creyente surge de la experiencia. El creyente no es el que surge de la información bien conocida. El creyente no es el que dice: yo sé de esto y yo creo en eso, porque uno no puede decir que cree hasta que eso que dice creer lo confirma en su propia vida. Porque uno dice: yo creo, y a la hora de la verdad no cree. Cuando tenga que vivir cosas que se relacionan con el asunto, su actitud frente a la vida a veces no es del creyente, es de un incrédulo. ¿Y quién es el incrédulo? Que sabe la información, pero que cuando le toca vivir las cosas, no conecta esa información del texto de la Biblia con lo que está viviendo y lo interpreta de cualquier otra manera, y le mete argumentos de otra parte, y puede citar hasta los filósofos y puede citar hasta los grandes pensadores del mundo para entender su propia experiencia, pero no le encuentra conexión directa
con lo que dice Dios en la palabra. Entonces no hay un creyente. Al contrario, cuanto más información bíblica tenga, va apareciendo el perfil de lo que la Biblia condena con tanto ahínco, y es el incrédulo, el que no puede creer. ¿Por qué? Porque nunca le encuentra conexión a lo que dice el texto con su vida. ¿Me están oyendo ustedes? A eso se refiere. Y por tanto, una persona que no hace ese ejercicio y que no tiene la sabiduría, no desarrolla la sabiduría de parte de Dios, para ir encontrándole sentido al texto en las experiencias de su propia vida, es una experiencia, es una persona que no sabe de Dios, es una persona que no sabe Biblia, aunque se sepa el texto, es una persona que su manejo religioso de la Escritura no le está sirviendo para encontrar los caminos de la salvación. Es una persona que con todo y Biblia en la mano se está perdiendo. ¿Sí queda claro, hermanos míos? Qué grave, ¿no? Qué grave. Qué grave eso. Les he citado el texto de Juan 5, ¿no? ¿Recuerdan el texto de Juan 5? Porque en ese texto, hermanos míos, Jesús confronta el nivel conceptual de los judíos en sus apreciaciones sobre la Escritura. Ellos eran expertos en la Biblia, hablando del Antiguo Testamento. Ellos sabían Biblia, hablando en términos del saber como lo manejamos nosotros, ¿no? Sabían Biblia, citaban Biblia, conocían lo que dice Jeremías, lo que dice Isaías, y ellos se volvían eruditos porque daban cátedra alrededor de la manera como ellos podían entender la Escritura, pero cuando se refería al hecho de coger esos textos y aplicarlos a la vida, ellos hacía mucho tiempo habían perdido el camino, porque la Biblia iba por un lado y la vida de ellos iba por otro. Eso era lo más detestable para Jesús de su pueblo. Un pueblo que dice saber, dice entender, tiene conceptos sobre el texto, pero cuando la vida les demanda una actitud, su actitud no está ligada a lo que Dios les muestra en la Escritura. Y por tanto, Jesús entiende que ellos son un pueblo ignorante. Ya con todo y los eruditos que tiene, todos los maestros de Israel, ellos son ignorantes. ¿Por qué? Porque nunca hicieron corresponder la vida de ellos y colocarla a tono con la revelación de la Escritura. Por tanto, nunca adquirieron autoridad espiritual, autoridad moral para decir, Dios nos habló, Dios tiene razón, Dios nos está salvando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque había una distancia entre la vida y la práctica de ellos. ¿No será lo que nos sucede a nosotros? ¿No será lo que nos sucede a nosotros los evangélicos? ¿Ya? Que hemos llegado a puntos muy altos del manejo del escrito bíblico y presumimos que eso es verdad
pero a la hora de la verdad, eso no corresponde en nada a lo que aceptamos como presupuestos válidos para aplicarlos a la vida nuestra, porque cuando vivimos, lo que aplicamos son cosas, la mayoría de las cuales no tienen que ver con lo que el texto dice. ¿Ya? En la práctica diaria, objetivamente hablando, ¿cuántas veces nosotros presionamos a nuestra vida a actuar consecuentes con lo que la Biblia dice? ¿Ya? ¿Cuántas veces buscamos los caminos que nos pongan de acuerdo en la práctica existencial con la revelación bíblica? ¿A cuántos textos hemos confirmado nosotros en nuestra existencia diaria? Y podemos decir, eso es cierto, que yo lo viví, ¿Ya? ¿Me están oyendo, hermanos míos? Es la misma experiencia de los judíos. Por eso me encanta ese texto, porque a nosotros también nos confronta, ¿ya? En esa idea, entonces Jesús los excluyó a ellos del verdadero conocimiento. Ustedes no saben nada, ustedes no conocen de Dios nada, ustedes no conocen de la palabra de Dios nada. Los excluyó del conocimiento verdadero porque no se identifican con la experiencia que Él puede confirmar a través de su vida en relación con la Escritura, porque ellos carecen de experiencias objetivas con las razones de Dios. El Señor Jesucristo comienza diciendo en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Escuchen ustedes ese argumento del texto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Interesante, ¿no? Capten ustedes esa idea, ¿no? Yo no estoy elaborando ideas caprichosas. Yo no estoy construyendo argumentos a mi manera, en mi sentir. Yo estoy buscando que lo que oigo, y se está refiriendo a la palabra de Dios, lo que de Dios oye, lo que oigo sea lo que me dé el criterio, sea lo que me dé el fundamento de mi actuar, de mi pensar, de mi entender la vida. ¿Ya? Conforme oigo, así entiendo y de hecho así organizo la vida. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya, aleluya. Qué manera de mostrarnos su capacidad para hacer de la palabra de Dios el derrotero o, digamos, el elemento orientador de su existencia. Él no decidía por lo que a él le parecía, sino que siempre confirmó sus decisiones en la claridad de la revelación de la palabra. Por tanto, él se dedicó a construir un sistema de vida basado en la Escritura. Por eso desde muy temprano le dio por indagar sobre el texto, sobre lo que se debía entender, sobre qué quería decir esto, qué quería decir aquello, porque él quiso todo eso confirmarlo en su propia vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos indagaciones al respecto? ¿Qué tanto interés nos despierta a nosotros la Biblia como para ir elaborando una filosofía de vida a la luz de ella, para ir construyendo una práctica existencial en función de la que
la Escritura nos revela. Y decir, yo hago esto porque Dios dice esto en la palabra, ¿ya? Y no decir, es que la Biblia dice tal cosa, y eso, ¿cómo se come? ¿Y eso para qué sirve? Dios, no, la Biblia dice eso. Y yo acepto eso como palabra de Dios. ¿Y en qué le está afectando eso la vida suya? Es decir, ¿en qué lo ha tocado? ¿En qué lo ha motivado? Esa realidad del texto bíblico, ¿cuánto ha orientado los patrones de su existencia? De modo que usted pueda decir, yo soy un producto de lo que Dios dice, ¿ya? Yo soy alguien que puede decir que aprendió a vivir porque Dios le enseñó a vivir. Dios me enseñó a caminar con sus propias razones, con sus criterios. ¿Podemos decir eso? De otra forma, hermanos, nuestra idea de conocer de Dios y creerle a Dios es un cuento. Es un cuento. Entiéndame, hermano mío. ¿Ya? Si yo digo, la Biblia dice tal cosa, pero cuando tengo que aplicar eso que dice la Biblia, aplico otra cosa, que la considero más práctica porque la considero más actual, porque eso es lo que dicen los orientadores de la sociedad a través de las redes sociales. Y yo me dejo llevar por eso, me inclino por eso, y termino hasta desconociendo lo que al respecto dice Dios. Hermanos, ¿por qué digo que soy creyente? ¿Por qué digo que soy creyente si yo no soy creyente? Ahora sí puedo ser creyente, pero no el argumento de Dios, sino que soy creyente de otras cosas. Y esas otras cosas son las que terminan definiendo los territorios de mi vida, y ese es el absurdo que Dios detesta, a Dios lo molesta. Gente es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Lo dice el Salmo 95. ¿Sí? Lo dice el Salmo 95. Gente es que divaga de corazón, le da vueltas y muchas vueltas a su vida, dirigiéndolo así, asá, tomando en cuenta lo que dice lo que dice aquello, tomando en cuenta los postulados de cierta filosofía, tomando en cuenta lo que dice la canción esta de ¿cómo se llama el de los vallenatos? Diomedes Díaz. Es que bien lo dijo Diomedes Díaz. Es casi que terminamos citando eso, ¿no? Y alguien podría decir, es que este señor Varela del grupo Nietzsche entendió muy bien eso cuando dijo esto y esto y esto. Pero ¿qué dice Jeremías al respecto? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Pablo? Eso no lo entendemos. Eso no lo entendemos. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? ¿Ya? Esa es la práctica nuestra. Así es como estamos viviendo. Por tanto, cuestionemos nuestra actitud de cristianos. Cuestionémosla. ¿Ya? Y comencemos a regresar a la honestidad de la fe. A las posturas honestas de los verdaderos creyentes. Dice, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿qué dice él? Mi testimonio no es verdadero. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado en eso? Que todo lo que diga usted de usted mismo, que no tenga confirmación, ¿no es cierto? Y que muy probablemente eso es falso. ¿Ha pensado en eso? Es que, dice usted, como yo veo las cosas, como yo entiendo, como yo me veo, y hablamos así, ¿no? Como esa primera persona. Lo que yo pienso al respecto, lo que yo he vivido, así. Y ese testimonio que usted está dando
Eso no es cierto, aunque se le llene la boca al decirlo. ¿Me está oyendo? Oye, ese hablar en primera persona es una cosa brava, ¿no? Y solemos decirlo con la solemnidad del gran maestro, del doctor en el conocimiento, y decimos, a mí me parece, y eso sale como argumento que hace temblar la tierra. A mí me parece, y todo se mueve. Los cimientos que sostienen la tierra se mueven porque a usted le parece. ¿No? A mí me parece, ¿y qué me importa lo que a usted le parezca? Ni siquiera a usted le debe importar lo que a usted le parezca si no tiene confirmación. ¿Cuál es la confirmación que usted tiene de lo que a usted le parece? Frente a la vida, eso que a usted le parece, ¿con qué lo confirma? ¿Con qué lo contrasta? Esa es la demostración científica, contrastarlo y decir eso es cierto porque se evidencia por esto, por esto, por eso. ¿Qué es lo que da testimonio de la validez de sus argumentos y de sus posturas existenciales tan defendidas, tan promovidas? Sobre todo, tan orgullosamente y vanidosamente presentadas. Nada. Porque no hay cómo usted puede decir, esto lo digo con la autoridad que me da la palabra de Dios. Porque la Biblia dice esto, 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 y de acuerdo a la Escritura, lo que estamos entendiendo, lo que estamos viviendo, ¿tiene validez o no tiene validez? En este mundo nada importa lo que a usted le parece. Y si no es capaz usted de tener el valor moral de confrontar lo suyo con la validez de los argumentos más objetivos que usted pueda conocer, porque existen argumentos más objetivos que los suyos. Y por excelencia el argumento objetivo es la palabra de Dios. Aleluya. Y si usted no puede confrontar con eso porque no tiene cómo correlacionar lo suyo, su apreciación, su argumento, no tiene cómo correlacionarlo con verdades objetivas, más grande, usted es un necio, yo soy un necio. Eso somos, hablando demasiado de cosas que nos parecen de acuerdo a nuestro criterio y lo defendemos, casi que lo defendemos hasta la muerte, sin tener cómo confirmarlo, y que cuando la vida nos mete en las situaciones, descubrimos que todo lo que creíamos y todo lo que usábamos como para sustentar nuestro criterio, de nada sirve, porque esa idea resultó fallida, esa idea resultó insuficiente, porque la vida nos golpeó en áreas sensibles y nuestra idea no alcanzó. Nuestra idea no resolvió, no llegó lejos, porque nunca tuvimos el valor de confirmarla a tiempo para no quedarnos en el aire, dependiendo de un lazo que se rompe fácil y que no puede sostenerle la vida de ninguna forma. Espero que esté siendo claro en lo que voy diciendo. Espero que esté siendo claro. Cuando uno escucha la necedad de la gente hablando babosadas, porque uno escucha a la gente muchas veces hablando babosadas, y armar corrillo de oyentes en las cosas tontas que dicen, y uno dice, ¿cómo es posible que los nuestros se sienten a escuchar, se sienten a dejarse tocar por esas ideas, cuando ese tiempo no se lo han dedicado a Dios
para que Dios les muestre rutas válidas en su revelación y puedan confirmar a través de la Escritura los caminos que son los caminos verdaderos y alternativos que tienen frente a sus necesidades. Y que estén elaborando ideas que cuando tengan que confrontarlas no les alcanza para nada. No les resuelve nada. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Porque no son creyentes. Porque no han hecho esfuerzos de conexión seria, sino que son acomodados. Todo lo acomodan a lo que les parece, a lo que les resulta agradable, a lo que no les cuesta esfuerzo. Lo que no les demanda sacrificio, y lo aceptan todo de una forma tan elemental que no saben que están haciendo depender su vida de cosas sin sentido, como aquel hombre que construye su casa sobre la arena en la parábola de Jesús, muy significativa. Una persona que hace que todo lo suyo esté metido dentro de una construcción que no tiene cimientos, no tiene solidez, no tiene consistencia, de modo que cuando vengan las dificultades, todo se irá al suelo y todo se perderá. Eso es lo que dice el texto. La pérdida será enorme. Y la gente no mide eso. ¿Por qué? Porque no confirma, porque no hace ningún esfuerzo por recibir un testimonio alternativo de lo que está haciendo en su vida, que esa es la idea que muestra Jesús. Cuando Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que su testimonio que da de mí es verdadero, pero es cuando otro habla. Y Jesús se está refiriendo al otro de valor absoluto para él. El otro es Dios. Aleluya. Y cuando Dios da testimonio de mí, yo sé que eso que Él dice es verdadero. Ahora, cuando Él da testimonio de mí, el testimonio de mí no es siempre decir es que lo que usted está haciendo es magnífico, es maravilloso, es extraordinario. Dios puede decir, usted está equivocado de cabo a rabo, mijo. Replantéese. Cambie su actitud, comience a construir algo que tenga verdadero sentido, porque eso que usted está diciendo, eso que usted está haciendo, no tiene razón de ser, y es el testimonio que da otro, no lo que yo digo de mí, otro lo dice y sé que es verdadero lo que él dice. Aleluya. ¿Y quién es el otro? Dios. ¿Y en dónde está el testimonio que él da acerca de nosotros? ¿Dónde está este testimonio? En la Biblia. En la Biblia, hermanos míos. Aleluya. Espero que me esté entendiendo. Espero que me esté entendiendo. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Usted cuántos años lleva en la iglesia? Supongamos que usted lleve un año en la iglesia, un año. En un año, ¿cuántos criterios existenciales suyos ha confrontado usted con la Escritura? No, ¿cuánta Biblia sabe? Yo no le estoy preguntando eso. No le estoy preguntando cuántos textos de la Biblia conoce. Tampoco le estoy preguntando cuántos libros de la Biblia ha leído. ¿Ya? Y está bien, todo eso es bueno. Ambas cosas son buenas, saber textos y haber leído la Biblia. Yo le estoy preguntando es, ¿cuánto de lo relacionado con la vida suya usted lo está confrontando con lo que dice Dios en la Escritura, de modo que usted pueda decir, otro es el que da testimonio de mí? Aleluya. Y si usted descubre que no es mucho, peor que usted descubra que no es nada, diga, yo no he comenzado todavía mi vida cristiana. Y diga,
yo me estoy comportando como un incrédulo y para los incrédulos es la condenación. ¿Me está oyendo? ¿Sí me está oyendo? Jesús está desnudando realidades muy profundas del pueblo judío. Vosotros, dice el versículo 33, enviasteis mensajeros a Juan. ¿Y qué hizo Juan cuando escuchó el mensaje que le llevaron los que le fueron a contar de Jesús? Juan, ¿qué hizo? Dio testimonio ¿de qué? De la verdad. En otras palabras, ellos fueron a preguntarle a Juan, mire, el discípulo que usted tenía está diciendo esto, y está pasando con su trabajo esto y esto. Y Juan dio testimonio de la verdad. ¿Y qué dijo Juan de Jesús? ¿Qué dijo Juan de Jesús? Primero dijo, pues yo no sé ese tipo, ¿por qué? Porque aunque yo tengo mi idea de que él es, yo necesito confirmar. Y Juan los envió a confirmar. Y Jesús le contestó a Juan, díganle a Juan, miren, los enfermos son sanados, los cojos se levantan, los sordos oyen, los que están prisioneros en sus condiciones de vida son liberados, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Se la ha dicho a Juan. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, usted me conoció, usted fue el que anunció lo mío. Espero que usted lo confirme. ¿Ya? Y de hecho Juan lo confirmó, estando Juan preso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Juan era profeta. Es decir, Juan conocía a cómo debía ser la persona que cumpliera con el requisito de ser el enviado de Dios para la salvación de su pueblo. ¿Ya? Y Jesús les dice a ellos, Juan da testimonio de mí, pero miren cómo concluye Jesús esa idea acerca de Juan. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entiendan. Fíjense ustedes que Jesús se cuida, porque aunque puedan decir es un hombre maravilloso, es un hombre extraordinario, y lo pueda decir el más grande profeta que había llegado a la tierra, según el mismo Jesús, Juan el Bautista, Jesús dice, yo no dependo de ese testimonio, porque Juan puede quererme mucho, porque Juan puede estar vislumbrado, porque Juan le parece que las cosas son así, y Juan se puede equivocar. De modo que cuando un hombre me diga a mí, usted es una maravilla, yo no debo creerle a ese hombre, porque aunque trate de ser objetivo, tengo que sospechar que de pronto su testimonio no es tan objetivo. Y yo no puedo depender de que a mí me estén diciendo cosas y en lo que me estén diciendo me estén engañando y yo le esté dando crédito a un cuento. Es que usted es el hombre más grande que yo he conocido. ¡Qué persona! Usted es una mujer maravillosa. ¡Qué bendición es la vida suya! Y eso lo dicen los demás de buena fe. Y usted pues camina así, ¿no? ¿Sí oyen lo que dicen, no? Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Jesús dice, a mí no me vislumbran.
A mí no me entusiasma lo que digan ustedes de mí. Lo que pueda decir el hombre más grande de este mundo, la persona más sabia de este mundo, puede decir lo que diga de mí, que yo no dependo de eso porque estoy en el aire. Si dependo de eso, estoy arriesgando mi objetividad, estoy a punto de caer en una vana, en una condición ilusa que no me está resolviendo nada. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuando estamos todo el tiempo a la expectativa de ¿qué dicen de mí? ¿Qué les parezco? ¿Cómo me ven? ¿Qué piensan de mí? Yo no entiendo por qué de mí dicen esto y esto y esto, si eso no es así. O dice, claro, es que él sí sabe de qué está hablando, porque él ve las virtudes que yo tengo. Lo que usted no puede ver, él sí lo ve, ella sí lo ve, usted no lo ve. No. Jesús dice, yo no quiero que los hombres den testimonio de mí y depender de ese testimonio. Eso es lo que dice él en el texto, en el versículo 41. Dice él, gloria de los hombres no recibo. Aleluya. ¿Me está oyendo? ¿No me parece interesante el asunto? ¿No me parece llamativo eso? Y eso funciona para lo bueno como funciona para lo malo, ¿no? Está bien que a mí me muestren errores y yo le dé relativa validez, pero si a mí me muestran errores, yo tengo que llevar el análisis del planteamiento que me hacen a la objetividad de las razones de Dios. De otra forma, hermano, yo no sé con qué intenciones me digan lo que digan. A mí muchas veces me han llamado hermanos y me dicen de antemano, hermano, perdone la franqueza. Así me han dicho, perdone la franqueza. Yo sé la hondanada que se viene de allí en adelante con ese perdone la franqueza, porque tienen la oportunidad de echarme encima toda su indisposición, toda su ira, toda su frustración, todo su malestar. Y yo digo, pues, a veces uno en el ministerio debe servir como esa bolsa de boxeo que sirve para... Uno debe servir como sparring, esa es la idea, como sparring, que le den y le den. Si eso al menos tranquiliza al otro, después de que le diga a uno lo que te tiene que decir según su interés, que respire tranquilo y que se le baje la tensión arterial. Si eso es así, magnífico. Pero yo no le doy crédito a todo hasta que no lo confirme con las razones de Dios. Ni gloria de los hombres recibo, ni deshonra de los hombres recibo. ¿Me están oyendo? Tanto lo uno como lo otro lo llevo al testimonio supremo. ¿Y quién es el testimonio supremo? Dios. Aleluya. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Sí van entendiendo esta perspectiva que nos presenta Jesús? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, les confronto a Juan, porque ustedes lo tienen a él ya como alguien válido. Dice el versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, y por eso les presento a Juan, y que Juan diga de mí lo que él tenga que decir. Pero yo no dependo de ese testimonio. A ustedes les sirve, porque ustedes le creen a Juan y me gusta eso, dice Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, versículo 36.
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aleluya. Dejémoslo allí. Dejémoslo allí. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que da testimonio de mí? Lo que yo hago haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, eso es lo que da testimonio de mí. Ahora, ¿quién confirma ese testimonio? Dios. ¿Y cómo lo confirma Él? Por su palabra. ¿Por qué? Porque cuando ven mi obrar, Dios dice, Él ha hecho conforme a mis razones. Él ha hecho conforme a mi palabra. Él ha hecho lo que yo le mandé. Gloria a Dios. Y ese testimonio es el que yo debo buscar, no otro testimonio. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Tiene sentido eso? Hermanos, convirtámonos en auténticos creyentes porque estamos jugando un juego feo. ¿Ya? En la iglesia llegamos a mostrar a Dios, a su palabra. De hecho, la traemos, a veces no la traemos. ¿Ya? Y la exhibimos en el culto, pero nunca hemos hecho el trabajo serio de ir confirmando cada una de las posturas nuestras, las más profundas, las más íntimas. Yo pienso así, veo las cosas así, irlo confirmando con lo que la palabra dice. Y si yo no hago esa tarea, yo no soy creyente. Yo no soy creyente. Puedo ser una persona vinculada a la iglesia, pero no soy creyente. Yo no soy evangélico. No soy evangélico, aunque por concepto general lo soy. Pero en la práctica el evangélico es aquel que usa el evangelio para regular su vida, para ordenar su vida. Soy un hombre del evangelio. Soy evangélico, una persona comprometida existencialmente con lo que el evangelio dice. En la práctica no lo soy. Y espero que ustedes comiencen a hacer ese análisis de fondo, porque este es el evangelio que estamos predicando. No el texto bíblico que se oye bonito, sino el texto para confirmar o para replantear las posturas nuestras en la vida, de modo que otro dé testimonio de nosotros y ese otro sea Dios. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor, hermano. A uno le gustaría con frecuencia escuchar esas discusiones sobre cosas del plano existencial basados en la Escritura. La Biblia dice esto y eso, ¿cómo lo entenderíamos viviendo esta situación, viviendo esta otra situación? Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito eso. Espacios de discusión para el hecho práctico, no teórico. No se les va a hacer un examen de información de lo que saben de la Biblia, sino un esfuerzo de meditación y de trabajo dedicado a confirmar el texto en la vida y a meter el texto a la vida práctica nuestra. Eso fue lo que hizo Jesús con los doctores de la ley. Él no fue a escucharles decir lo que dice la ley, ¿ya? Porque Jesús ya estaba leyendo la ley cuando era un niño de 12 años. Él fue a escucharlos en sus planteamientos prácticos existenciales, a hacerles preguntas a ellos y a dar respuestas desde su enfoque. Y les resultó tan interesante. Estaban admirados
de su manera de razonar, de su manera de pensar. Es decir, era un genio, una persona que hablaba de la Escritura con sentido práctico. De modo que Jesús estaba metido en el cuento de vivir la realidad de la Escritura en su existencia. De hecho, de eso da testimonio el Padre. Aleluya. Piense usted, ¿cuánto de eso, cuánta sabiduría en usted hay en ese sentido práctico? De modo que se pueda decir que usted ha confirmado a la luz de las Escrituras una determinada posición que usted ha tomado y que frente a eso está dispuesto a escuchar claridades mayores para dar un avance más elaborado de su práctica de vida. ¿Cuántos estamos tocados por eso? Si eso no es así, todo lo nuestro es carreta, hermanos míos, carreta, todo esto es cuento. Y estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios no nos va a preguntar versículos. Dios nos va a decir, ¿y qué sentido tuvo lo que yo dije a este respecto cuando tú estabas haciendo esto? ¿De qué valió que yo te dijera esto y eso si tú terminaste actuando de esta otra manera? Es allá donde va el análisis. Y eso es lo que nos salva y eso es lo que nos pierde. No el texto por el texto. Es el texto hecho carne en nosotros. ¿Queda claro? Padre nuestro, ayúdanos. Ore, hermano, por favor, ore, dígalo, hable con Dios, exprésese delante de Dios. No escuche mi oración, simplemente haga su oración, porque es su necesidad. Padre de gloria, estamos ante ti en este momento. Estamos convencidos de nuestra necesidad y de nuestra limitación, de nuestra condición afectada por todas las disonancias que hay respecto de la verdad tuya, Señor, de tu revelación y de la claridad de tu verdad. Bendícenos, Señor, con el argumento real y poderoso de tu palabra. Abre nuestra mente para que podamos asimilar esto de una manera válida. Bendícenos con la sabiduría que precisamos. Orienta nuestra ubicación en la práctica de nuestra vida, de modo que podamos nosotros, Señor, irnos convirtiendo en hombres y mujeres de la palabra, tocados por esa palabra y llevados a una práctica existencial renovada, porque tu palabra nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, porque esto tiene sentido y esto tiene validez y necesitamos, Señor, comenzar a encontrar los caminos prácticos que nos conduzcan a la plena realización de tu propósito en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias, Padre, por todo esto que nos concedes. Amén, 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 amén. Aleluya. Hermanos míos, eso es verdad. Confírmelo. Y póngase en la tarea de confrontar actitudes suyas con esto. Lo más fácil que hay es coger un texto y decir, este texto dice esto. ¿Cómo vivo yo a este respecto? Y comienza a hacer una autocrítica. Y oiga a Dios, decirle, eso que usted está haciendo no sirve. Va a llegar un día en que usted sea confrontado con eso y eso no lo sostenga. Acepte que la propuesta de vida es esta. Y comience a construir una vida amoldada a lo que el texto dice. Y que Dios nos ayude. Y cuente con la iglesia, que la iglesia lo ayuda, lo respalda, le da pautas. Acérquese a buscar ayuda. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos míos.